La mañana llegó sin hacerse notar, como un ladrón que se desliza por los rincones oscuros del piso. Carmen García estaba de pie junto a la ventana, contemplando el patio gris donde el viento arrastraba las hojas del año pasado y jirones de periódico. Tenía las manos apretadas en puños, pero ni siquiera se daba cuenta de cómo las uñas se le clavaban en las palmas. 30 años de vida, 5 de matrimonio. Y todo terminaba allí, en aquel destartalado piso de 2 habitaciones en las afueras de la ciudad. A su espalda se oyó un susurro. Andrés se abrochaba el abrigo. Cada sonido retumbaba en el silencio. El chasquido metálico de la cremallera, el roce de la tela, la respiración pesada de un hombre que había tomado una decisión y ahora se apresuraba a ejecutarla antes de arrepentirse. Carmen no se dio la vuelta. Sabía que si lo miraba ahora, no podría contenerse, gritaría, lloraría, caería de rodillas y le suplicaría que se quedara. Y eso era algo que no quería. La dignidad era lo único que le quedaba. Sobre la mesa de la cocina había unos papeles. El contrato de alquiler del piso que Andrés había encontrado para su nueva vida. Carmen había visto el documento la noche anterior, cuando él lo dejó descuidadamente sobre la mesa, como si quisiera que lo leyera. La dirección estaba en el centro de la ciudad, un piso de 3 habitaciones, reformado. Al lado había unas llaves, brillantes, nuevas, con olor a metal y a esperanzas ajenas. Y también un cuenco infantil con papilla de avena ya fría. Valeria no se había terminado el desayuno. La niña estaba sentada en su trona, con la mirada perdida en un punto, y la cuchara temblaba en su pequeña mano. Ahora Valeria estaba de pie junto a la puerta de su habitación. Una niña de 5 años con un pijama rosa de felpa, descalza. Su pelo rubio estaba revuelto y en sus mejillas brillaban las lágrimas. No lloraba en voz alta, solo sollozaba en silencio, como si temiera que la echaran por hacer demasiado ruido. Le temblaba el labio y ese temblor se transmitía a todo su cuerpecito. «Papá», susurró Valeria, con la voz entrecortada. «¿Vas a volver?» Andrés se quedó paralizado un segundo. Su espalda se tensó, los hombros se le contrajeron, pero no se volvió. En lugar de eso, agarró la maleta que estaba junto a la puerta, la misma que había hecho la noche anterior mientras Carmen fingía dormir. En esa maleta estaba su vida. Trajes, camisas, zapatos, libros que nunca leía pero que le gustaba enseñar a las visitas. Todo lo que importaba para Andrés Jiménez. «Necesito vivir mi propia vida», dijo él, mirando al suelo. Su voz era áspera, casi furiosa. «¿Eres pequeña? Ahora no lo entiendes. Lo entenderás cuando crezcas». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y punzantes. Carmen cerró los ojos. Valeria se tambaleó, como si la hubieran golpeado. Una lágrima se desprendió de sus pestañas y cayó al suelo. Pequeña, transparente, innecesaria. Andrés abrió la puerta de golpe. El estruendo resonó por todo el piso. Salió al rellano y la puerta se cerró tras él con un sonido que pareció el de la tapa de un ataúd. Carmen se dejó caer lentamente al suelo. Las rodillas se le doblaron solas y se sentó junto a la ventana, apoyando la espalda en la pared fría. No había lágrimas, solo un vacío inmenso, absorbente, que lo llenaba todo por dentro. Valeria corrió hacia su madre, se arrojó a su regazo y rompió a llorar en voz alta, desesperadamente, como lloran los niños cuando su mundo se hace pedazos. Sus deditos se aferraron al jersey de su madre, y todo su cuerpo se estremecía por los sollozos. «Mamá, ¿por qué se ha ido? Soy mala. He hecho algo mal». Carmen abrazó a su hija, la apretó contra su pecho y, por fin, lloró. En silencio, casi sin sonido. Pero las lágrimas fluían y fluían sin cesar. Acariciaba la cabeza de Valeria, susurrándole algo para calmarla, pero ni ella misma entendía lo que decía. Abajo, en el portal, sonó un portazo. Andrés se había ido. Carmen oyó cómo bajaba las escaleras, lenta, pesadamente, como si él también dudara. Pero la duda duró poco. Un minuto después, la puerta de un coche se cerró de golpe en la calle. En el patio, Andrés se sentó en el asiento trasero. A su lado estaba Elena, de 27 años, impecable con un abrigo caro y una manicura perfecta. Le sonrió, le puso una mano en la rodilla y le dijo algo. Andrés asintió, pero no respondió. Miraba a través del cristal del taxi, hacia la ventana de su piso, donde se recortaba una pequeña figura. Valeria había apoyado la palma de la mano en el cristal y en el frío vidrio quedó una marca, la diminuta huella de una mano infantil. El coche arrancó y Andrés apartó la vista. Elena volvía a hablar, reía, pero él no la escuchaba. Por dentro sentía un vacío. No sabía si era libertad o traición. Quizás ambas cosas. Carmen permaneció sentada en el suelo durante mucho tiempo. Valeria se durmió en sus brazos, agotada por el llanto. La niña sollozaba en sueños y sus dedos apretaban la mano de su madre. Carmen miraba al techo y pensaba en qué hacer a continuación. Apenas tenían dinero.
Su trabajo, limpiadora en un colegio, le reportaba una miseria. Estaba claro que Andrés no iba a pagar la pensión alimenticia. Simplemente había desaparecido de sus vidas, como si nunca hubiera existido. Con cuidado, llevó a Valeria al sofá, la tapó con una manta y fue a la cocina. Se sentó a la mesa. Levantó la vista y vio su reflejo en la ventana, un rostro pálido, los ojos enrojecidos, el pelo revuelto. Parecía mayor de sus 30 años, pero en aquel reflejo había algo más. Determinación. Débil, apenas perceptible, pero estaba ahí. «Saldremos adelante», le susurró Carmen a su reflejo. «¿Saldremos adelante?» Valeria. La noche fue larga. Carmen no durmió. Se quedó sentada a la mesa, contando el dinero, haciendo una lista de tareas, pensando en cómo llegar a fin de mes. Los números no cuadraban. Por más que lo intentaba, no le alcanzaba. Para comida, sí. Para pagar las facturas, a duras penas. Para ropa para Valeria, que crecía cada día, nada. Por la mañana, Valeria se despertó y se vistió en silencio. No preguntó por su padre. No lloró. Simplemente se sentó al borde de la cama y miró por la ventana. Carmen preparó el desayuno, papilla de avena con agua. Té sin azúcar. Valeria comió la mitad y luego apartó el plato. «Mamá, ¿papá ya no va a volver?» Carmen se quedó helada. No sabía qué responder. Mentir. ¿Decir que papá volvería cuando se sintiera mejor? ¿O decir la verdad? Que había elegido otra vida en la que no había sitio para ella. No lo sé. «Cariño», dijo en voz baja. «Pero vamos a seguir adelante, juntas». «Bien». Valeria asintió. Había tanta tristeza en sus ojos que Carmen estuvo a punto de echarse a llorar de nuevo. Pero se contuvo. No podía mostrarle a su hija lo difícil que era todo. No podía derrumbarse delante de ella. Los días pasaron, uno tras otro. Carmen trabajaba de la mañana a la noche, fregando suelos en el colegio, limpiando pupitres, sacando la basura. Llegaba a casa agotada, pero siempre encontraba fuerzas para jugar con Valeria, leerle un cuento, ayudarla con un dibujo. La niña iba a la guardería, y la educadora le dijo que Valeria se había vuelto callada, introvertida, que apenas jugaba con los otros niños. Carmen asentía, agradecía su preocupación y se iba, apretando los dientes con impotencia. Pasó una semana, luego 2. Andrés no llamaba, no escribía, no aparecía. Carmen intentó contactarlo varias veces, quería hablar de la pensión, de alguna ayuda, pero él no respondía. Un día, fue a la dirección que había visto en el contrato. Encontró el edificio, subió al piso correspondiente y llamó al timbre. Le abrió Elena, elegante, satisfecha, con una copa de vino en la mano. «Andrés no quiere tener contacto con usted», dijo con calma. «Ha empezado una nueva vida. Déjelo en paz». Y cerró la puerta. Carmen se quedó en el rellano, incapaz de moverse. Por dentro, todo le hervía, la ofensa, la rabia, la desesperación. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿Denunciarlo? Para eso se necesitaba dinero, tiempo, fuerzas. Y ella no tenía nada de eso. Dio media vuelta y se fue. Desde ese día, Carmen no volvió a intentar encontrar a André. Aceptó que había desaparecido de sus vidas, que ahora ella y Valeria estaban solas y que tenían que seguir adelante como fuera. La vida era dura, pero Carmen no se rindió. Consiguió un segundo trabajo, fregando platos en un bar por las noches. Dejaba a Valeria con una vecina solitaria, doña Valentina, una jubilada que la ayudaba encantada. Carmen llegaba a casa tarde, se dejaba caer en la cama sin fuerza, y por la mañana se levantaba de nuevo para ir a trabajar. Valeria crecía. Se acostumbró a que su madre casi nunca estuviera en casa. Aprendió a calentarse la comida sola, a hacer los deberes sola, a acostarse sola. Carmen se sentía culpable por ello, pero no podía cambiar nada. Una tarde, cuando Valeria cumplió 7 años, le preguntó: «Mamá, ¿por qué nos abandonó papá?» Carmen estaba sentada a la mesa, revisando recibos y contando dinero. Levantó la vista, miró a su hija, seria, adulta para su edad, y no encontró las palabras. «Porque quería ser feliz», dijo finalmente. «Y con nosotras no era feliz». «Entonces, ¿somos malas?» «No, hija. Significa que él era débil». Valeria se quedó pensativa, luego asintió y se fue a su cuarto. Carmen la vio alejarse y pensó en el precio que se pagaba por tener la fuerza de vivir sin aquel que una vez lo fue todo. Los años pasaban. Carmen trabajaba, Valeria estudiaba. La niña resultó ser muy capaz. Sacaba excelentes notas, le encantaba dibujar y soñaba con ser arquitecta. Carmen la apoyaba como podía, le compraba lápices y blocs, la llevaba a la biblioteca, donde Valeria pasaba horas estudiando libros sobre edificios y ciudades. Andrés no dio señales de vida ni una sola vez. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. A veces, Carmen pensaba en él por las noches, cuando no podía dormir. Se preguntaba cómo le iría, si sería feliz.
pero esos pensamientos eran cada vez más escasos. Se había convertido en parte del pasado, una parte dolorosa, pero lejana. Valeria tenía 19 años cuando la vida cambió drásticamente. Aquel año, la primavera llegó temprano. Ya a principios de abril, la ciudad estaba inundada de verde. El aire olía a manzanos en flor y el sol calentaba tanto que daban ganas de olvidar todo lo malo. Carmen tenía 44 años y sentía cada año vivido en sus manos cansadas, en su espalda dolorida, en las arrugas alrededor de sus ojos. Habían pasado 14 años desde aquella mañana en que Andrés cerró la puerta tras de sí. 14 años de penurias, de dobles turnos, de ahorrar en todo, pero habían sobrevivido. Más que eso, vivían. Valeria había entrado en la Facultad de Arquitectura con una beca. Estaba en segundo curso y trabajaba a tiempo parcial en un pequeño estudio de diseño. Se había convertido en una joven hermosa, alta, esbelta, con unos inteligentes ojos grises y el pelo del color del trigo maduro. Era seria, concentrada y no quedaba nada de aquella niña de 5 años que lloraba junto a la puerta. Valeria recordaba aquel día vagamente, como un sueño lejano, pero el recuerdo vivía en algún lugar profundo de su interior, forjando su carácter. Carmen seguía trabajando como limpiadora. Tuvo que dejar el segundo trabajo hacía 2 años. La salud no le aguantó. Los médicos le hablaban de hipertensión, de problemas de corazón, le aconsejaban descansar. Carmen asentía y seguía trabajando. No había tiempo para descansar. Había que pagar el piso, comprar comida, apartar algo por si Valeria necesitaba ayuda. Aquel día de abril, Carmen volvió a casa después de su turno y vio una carta oficial sobre la mesa. El sobre era grueso, con un sello oficial y olía a algo importante. Carmen se lavó las manos, se sentó a la mesa y abrió el sobre con cuidado. Dentro había varios documentos, impresos en papel de buena calidad. Una carta de presentación de un notario, un certificado de derecho a la herencia, un inventario de bienes. Carmen leía despacio, releyendo cada línea varias veces, sin poder creer lo que veían sus ojos. Había fallecido Anastasia Soler Vargas, una pariente lejana por parte de la difunta madre de Carmen, a la que solo había visto un par de veces en su infancia. La anciana vivía sola en una antigua casa señorial a las afueras de la ciudad. No tenía parientes cercanos y había legado todos sus bienes a Carmen. La casa, una parcela de 600 metros cuadrados y una cantidad de dinero en una cuenta. La suma estaba escrita en cifras y Carmen contó los ceros varias veces para asegurarse de que no se equivocaba. Suficiente para reformar la casa. Suficiente para empezar una nueva vida. Carmen se quedó inmóvil, apretando la carta en sus manos. Las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no las notaba. 14 años había luchado. 14 años tirando del carro sola. Y ahora, era como si el destino hubiera decidido por fin darles un respiro. La puerta se abrió y entró Valeria. Llevaba vaqueros y un jersey, una mochila a la espalda y un portaplanos en la mano. Al ver a su madre, se detuvo en seco. «Mamá, ¿qué ha pasado?» Carmen levantó la cabeza, sonrió entre lágrimas y le tendió la carta a su hija. «Hemos recibido una herencia». Valeria cogió los papeles, los leyó rápidamente y su rostro cambió. ¿Sorpresa? Incredulidad, y luego una alegría lenta y cautelosa. ¿Es verdad?, susurró. ¿De verdad, mamá? Se abrazaron. Estuvieron un largo rato de pie en medio de la cocina, aferradas la una a la otra, y ambas lloraban de alivio, de felicidad, de poder por fin respirar tranquilas. Aquella noche no durmieron. Se quedaron sentadas a la mesa, bebiendo té y releyendo los documentos. Valeria ya pensaba de forma práctica, anotaba lo que había que hacer, qué papeles tramitar, a dónde acudir. Carmen miraba a su hija y se maravillaba de lo adulta, serena y racional que era. A sus 19 años, Valeria era más sabia que muchas mujeres de 40. «Tenemos que ir a ver la casa», dijo Valeria, añadiendo otro punto a su lista, para ver el alcance de las obras. Luego hacer un presupuesto, encontrar un equipo de obrero. Si lo hacemos bien, nos ajustaremos al presupuesto. ¿Estás segura de que quieres encargarte de esto?, preguntó Carmen con cautela. ¿Tienes la universidad? El trabajo. Mamá, es una oportunidad para las dos. Me tomaré un semestre sabático. Me centraré en la reforma y luego volveré. Además, es práctica profesional. Haré lo que me gusta, diseñar, crear. ¿No es eso con lo que siempre he soñado? Carmen asintió. Tenía un nudo en la garganta. Siempre había sabido que Valeria era fuerte, pero solo ahora se daba cuenta de hasta qué punto. Al día siguiente fueron al notario, firmaron los documentos y recibieron las llaves de la casa. El notario, un hombre mayor de ojos amables, las felicitó y les dijo que doña Anastasia deseaba de corazón que la casa fuera para una familia, que en ella volvieran a sonar voces y risas. Ella estaba muy sola, dijo en voz baja. Su marido murió, no tuvieron hijos.
Pasó los últimos 20 años sola en esa casa y no quería que nadie más pasara por lo mismo. Sabía de usted, doña Carmen. Sabía que criaba sola a su hija y decidió ayudarla. Carmen no pudo pronunciar palabra. El nudo en la garganta crecía, las lágrimas le quemaban los ojos. Solo pudo asentir, apretando en sus manos el manojo de llaves. La casa estaba en una calle tranquila, lejos del centro. Un edificio de 2 plantas de ladrillo rojo con un altillo y antiguas molduras en las ventanas. La parcela estaba descuidada, los caminos cubiertos de musgo, pero la casa se mantenía firme. Carmen y Valeria lo recorrieron todo, se asomaron a cada habitación. Polvo, telarañas, muebles viejos, pero las paredes estaban intactas. El tejado no tenía goteras y los cimientos aguantaban. Valeria recorría las habitaciones, golpeaba las paredes, revisaba las esquinas, se asomaba al sótano. Tomaba notas en su cuaderno, hacía fotos con el móvil, medía con una cinta métrica. Carmen se quedó en el gran salón de techos altos, imaginando cómo sería todo cuando estuviera reformado. La chimenea, sillones cómodos, estanterías llenas de libros. Calidez, confort, paz. «Se puede restaurar», dijo Valeria, examinando las vigas del techo. «La distribución es excelente. Y si lo reformamos, mamá, quedará precioso. Mira, el salón es enorme, se puede dividir en zonas. La cocina es espaciosa, con sitio para un comedor. Arriba hay 4 habitaciones. Una para ti, una para mí, y las otras para un taller y de invitados. El altillo, para una biblioteca o un despacho». Carmen escuchaba y sonreía. En los ojos de Valeria ardía un fuego. El mismo que aparece cuando una persona ve el futuro y cree en él. «¿Parece que la vida nos ha dado una segunda oportunidad?» «Valeria», dijo Carmen en voz baja. «Entonces, la casa no es solo una casa», respondió Valeria, acariciando la vieja pared. «Es un símbolo. El símbolo de que lo hemos conseguido». Se echaron a reír, y la risa resonó por las habitaciones vacías. La reforma comenzó una semana después. Carmen dejó su trabajo. Por primera vez en 15 años, podía permitírselo. Presentó su dimisión, trabajó las 2 semanas de preaviso y se fue. Su jefa se sorprendió, pero le deseó suerte. Sus compañeros le organizaron una pequeña despedida, le regalaron un ramo. Carmen, de pie en la sala de profesores, sostenía las flores y no podía creer que ya no tendría que fregar suelos, cargar cubos, respirar productos químicos. Valeria se tomó el semestre sabático y se sumergió por completo en el proyecto. La joven elaboró un plan de trabajo detallado. Encontró un equipo de obreros a través de un profesor conocido y negoció descuentos en los materiales. Trabajaba de sol a sol, dibujando, midiendo, consultando a los albañiles, supervisando cada etapa. Carmen ayudaba como podía, recogía escombros, pintaba paredes, limpiaba ventanas, preparaba la comida para los trabajadores. El equipo resultó ser competente. El capataz, un hombre de unos 50 años con manos encallecidas y una mirada tranquila. Le cayó bien a Carmen desde el principio. Trabajaba con honestidad, sin chapuzas, y aconsejaba cómo hacerlo mejor para que fuera más barato y de mayor calidad. La casa se transformaba a ojos vistas. Primero sacaron toda la chatarra acumulada durante años. Luego cambiaron la instalación eléctrica, las tuberías y los sanitarios. Arrancaron el papel pintado viejo, alisaron las paredes y las pintaron en tonos claros. Lijaron y barnizaron los suelos. Las tablas resultaron ser de roble, fuertes y hermosas. Pusieron ventanas nuevas con doble acristalamiento. Valeria insistió en conservar los elementos antiguos, las molduras de yeso del techo, las puertas talladas, la estufa de azulejos del salón. Limpiaron y restauraron la estufa y volvió a funcionar. La cocina la rehicieron por completo. Una placa nueva, frigorífico, armarios de madera clara, una gran mesa de comedor. Carmen se paraba en medio de la cocina y no podía creer que esa fuera su casa. ¿Una casa de verdad? Espaciosa, luminosa. A finales del verano, se mudaron. Compraron muebles sencillos pero de buena calidad. Un sofá y un sillón para el salón, camas para los dormitorios, armarios, mesas. Carmen organizó la cocina, colgó cortinas, colocó la vajilla. Valeria montó su cuarto y su taller en la segunda planta. Una gran mesa junto a la ventana, una lámpara, estanterías con libros de arquitectura. Un caballete en un rincón. La joven pasaba allí las tardes, haciendo planos y bocetos, mientras Carmen se sentaba abajo con una taza de té, escuchando el rasgueo del lápiz sobre el papel. Por primera vez en muchos años, se sentían en casa. No en un piso agobiante donde cada rincón recordaba el pasado, sino aquí, en un lugar que era solo suyo. Una tarde, mientras estaban sentadas en el salón frente a la chimenea, Carmen sacó un viejo álbum de fotos. Pasaba las páginas, deteniéndose en las imágenes. Allí estaba Valeria, con 5 años, con trenzas y un vestidito.
Allí estaban los tres, Carmen, Andrés y la pequeña Valeria, de paseo por el parque. Andrés sonreía, abrazando a su mujer por los hombros. Parecía que todo iba bien, que eran felices. Carmen se quedó mirando esa foto durante mucho tiempo. Andrés había sido un hombre atractivo, alto, atlético, con rasgos regulares. Se enamoró de él cuando tenía 23 años. Él trabajaba entonces en el departamento de compras de una empresa, prometía mucho, hacía grandes planes. Decía que serían felices, que tendrían una casa grande, hijos, una buena posición. Carmen le creyó, se casó con él, tuvo a Valeria y luego todo se vino abajo. Resultó que los planes eran solo palabras, y cuando las cosas se pusieron difíciles, simplemente se marchó. ¿Sabes, mamá?, dijo Valeria en voz baja, mirando el fuego de la chimenea. Apenas lo recuerdo, solo fragmentos. Su voz, el olor de su colonia. Y aquel día que se fue. Eso lo recuerdo perfectamente. Pensé que lo habías olvidado. No, no lo he olvidado. Recuerdo que le pregunté, papá, ¿vas a volver? Y él ni siquiera se dio la vuelta. Simplemente se fue y ya está. Como si yo no existiera. Carmen cerró el álbum. Perdóname, Valeria. Perdóname por no haberte podido dar una infancia normal. Por haber crecido sin padre. Por haber vivido con lo justo. Por haber pasado tan poco tiempo contigo. Valeria se volvió hacia su madre y le cogió la mano. Me diste más que una infancia normal. Me diste fuerza. Me enseñaste que se puede vivir con dignidad, incluso cuando todo se derrumba. Crecí viéndote a ti. Y estoy orgullosa de ti. Orgullosa de que no te vinieras abajo, de que no tiraras la toalla, de que no te amargaras. Seguiste siendo una buena persona, y yo quiero ser como tú. Carmen lloró. En silencio, sin sollozos. Simplemente, las lágrimas fluían y fluían. Valeria abrazó a su madre, y se quedaron así un largo rato, escuchando el crepitar de la leña en la chimenea y el susurro del viento fuera. La vida se enderezó. Carmen abrió un pequeño taller de confección de cortinas y decoración textil. Siempre le había gustado coser, pero antes no había tenido tiempo ni oportunidad. Compró una máquina de coser, telas, hilos y puso un anuncio en Internet. Los encargos empezaron a llegar uno tras otro. Cortinas para salones, colchas para dormitorios, manteles, cojines. El trabajo le daba satisfacción y unos ingresos estables. Valeria volvió a la universidad, continuó sus estudios y se reincorporó a tercer curso sin problema. Sus notas eran excelentes y los profesores la ayudaban. La joven trabajaba en su proyecto de fin de carrera, desarrollando el concepto de un barrio residencial para familias jóvenes. El proyecto era ambicioso, complejo, pero a Valeria le apasionaba. Vivían tranquilas, con una rutina, disfrutando de la paz. Por las tardes bebían té en el porche, hablaban de todo, hacían planes. Carmen quería que Valeria, al terminar la universidad, encontrara un buen trabajo, quizás que montara su propio negocio. Valeria soñaba con grandes proyectos, con casas que sirvieran a la gente durante décadas. Había pasado medio año desde la mudanza. La casa se había convertido para ellas no solo en un hogar, sino en un refugio, un lugar donde poder ser ellas mismas. Carmen puso una foto en la repisa de la chimenea. Solo ella y Valeria hecha el día de la mudanza. Ambas sonreían, abrazadas, con la nueva casa de fondo. La foto donde estaban los tres con Andrés se quedó en el álbum, en la última página. No olvidada, pero tampoco a la vista. El pasado era el pasado. Les había enseñado mucho, pero ya no tenía poder sobre ellas. Y entonces, como si el destino quisiera recordarles que nada es para siempre, sonó el timbre. Fue a última hora de la tarde. Carmen estaba preparando la cena. Valeria trabajaba arriba en sus planos. El timbre sonó brusco, insistente. Valeria bajó las escaleras, secándose las manos en los vaqueros. Tenía los dedos manchados de grafito del lápiz. Llevaba ropa de casa, una camiseta ancha, vaqueros viejos, el pelo recogido en una coleta informal. No esperaba visitas. Nadie iba a verla sin avisar. Carmen salió de la cocina con el delantal puesto. Madre e hija se miraron. El timbre volvió a sonar. Largo. Exigente. «Ya abro yo», dijo Valeria, y se dirigió a la puerta. La abrió de par en par y en el umbral apareció la figura de un hombre, alto, con un traje negro y una camisa blanca, con un ramo de rosas en una mano y varias bolsas de regalo en la otra. El pelo salpicado de canas. El hombre sonreía de oreja a oreja, pero con cierta inseguridad, como si hubiera ensayado esa sonrisa frente al espejo y ahora se esforzara por reproducirla. Valeria lo miró durante unos segundos, sin entender quién era. Luego, algo hizo clic en su memoria. Los rasgos de la cara, la forma de la nariz, el color de los ojos. Había visto esos ojos en fotos antiguas. Había visto esa cara en el álbum que su madre hojeaba a veces por las tardes. «Vaya», exclamó el hombre, y la voz le tembló. «¿Cómo has crecido?
Y yo esperando el momento de poder decir, qué guapa estás. Valeria no respondió. Se quedó inmóvil, escrutando a su padre. 14 años sin saber de él. Ni una llamada, ni una carta, ni un céntimo, nada. Y ahora estaba allí, en su puerta, con flores y una sonrisa, como si no hubiera pasado nada. Y yo esperando el momento en que usted dijera lo siento, dijo Valeria con calma, casi con frialdad. La sonrisa en el rostro de Andrés vaciló. Se quedó desconcertado, se movió de un pie a otro y le tendió las bolsas. Quería arreglar las cosas, empezó a decir deprisa, nervioso. Me enteré de que ahora sois ricas, que habéis recibido una herencia, una casa. Y pensé, bueno, ¿es el momento? ¿Qué hace falta? Se atascó, se humedeció los labios. Pero no he venido por el dinero. He venido por la familia. ¿Por la familia? Repitió Valeria, y en su voz apareció un matiz metálico. Hace 14 años usted tenía una familia, una esposa y una hija de 5 años. ¿Se acuerda, Valeria? Yo era joven. Estúpido. Cometí un error. Pero he pensado en vosotras. Te lo juro. ¿Ha pensado? Valeria soltó una risa seca. Pensó tanto que no llamó ni una sola vez. No envió ni un euro para la manutención de su hija. No se interesó por cómo vivíamos, qué comíamos, si teníamos un techo sobre nuestras cabezas. Andrés palideció. El ramo que sostenía tembló ligeramente. No podía. Las circunstancias fueron así. ¿Qué circunstancias? La voz de Valeria seguía siendo tranquila, pero cada palabra golpeaba como un martillo. Se fue con su amante, alquiló un piso en el centro y empezó una nueva vida. ¿Esas son sus circunstancias? Detrás de Valeria apareció Carmen. Se colocó en silencio junto a su hija, mirando a su exmarido con calma, sin emoción. Andrés desvió la mirada hacia ella e intentó sonreír. Carmen, qué bien te veo. No has cambiado nada. No hace falta. Andrés, dijo Carmen en voz baja. No hacen falta esas falsas amabilidades. De verdad que quería, empezó él de nuevo. Pero Valeria lo interrumpió. ¿Qué quería? ¿Volver? ¿Pedir perdón? ¿O más bien averiguar cuánto hemos recibido y si se puede sacar tajada? Andrés se estremeció, como si lo hubieran abofeteado. El rostro se le enrojeció. ¿Por qué eres así? Soy tu padre. ¿Padre? Valeria soltó una risa corta y amarga. Padre habría sido el que se quedó. El que ayudó, crió, enseñó. ¿Y usted? Usted es solo un progenitor biológico. Nada más. Carmen le puso una mano en el hombro a su hija en un gesto tranquilizador. Valeria inspiró hondo. Expiró y se recompuso. ¿Ha venido por esto? ¿Verdad? Dijo ya más calmada. ¿Por el dinero? No. Te lo juro que no. Quería veros. ¿Hablar? Explicarme. Valeria se dio la vuelta y fue al salón. De un cajón de una cómoda antigua sacó un sobre blanco y grueso. Volvió a la puerta y se lo tendió a Andrés. Ábralo. Le espera una sorpresa. Andrés cogió el sobre con vacilación. Dejó el ramo y las bolsas en el suelo. Le temblaban los dedos al rasgar el papel. Dentro había varios documentos. El primero era un papel del juzgado. Andrés frunció el ceño y se puso a leer con más atención. Era una sentencia por el cobro de la pensión alimenticia. 14 años de impago. La suma acumulada era considerable, con intereses, recargos e indexación. La cifra al final del documento le hizo palidecer. ¿Qué es esto? Graznó. Lo que debería haber pagado, respondió Valeria. Pero no pagó. Mamá lo denunció 3 años después de que usted se fuera. Recibimos la orden judicial, pero no pudimos encontrarlo. Se escondió con éxito, se mudaba, se ocultaba tras direcciones falsas, no se empadronaba, no dejaba rastro. La deuda se fue acumulando y ahora lo ha encontrado. Andrés cogió el siguiente documento. Un extracto bancario. Indicaba los datos de la cuenta a la que debía transferir la deuda. Miraba las cifras y no daba crédito. Esto es imposible. No puedo pagar tanto. Ese es su problema, dijo Valeria con frialdad. Andrés metió la mano en el sobre a toda prisa y palpó otro objeto. Un pequeño sobre blanco con la inscripción 1 euro. Lo abrió y en su palma cayó una moneda. Brillante. Nueva. Reluciente bajo la luz de la lámpara. Andrés miró la moneda, sin entender. Luego levantó la vista hacia Valeria. ¿Es una broma? No es una broma, respondió Valeria con firmeza. Es su compensación. 1 euro por la conciencia que nunca tuvo. Dijo que necesitaba vivir su propia vida. Pues vívala. Pero no a nuestra costa. Carmen dio un paso adelante y se colocó junto a su hija. No te guardamos rencor, Andrés, dijo con calma, pero con firmeza. Pero si ponemos límite, tomaste una decisión hace 14 años. Te elegiste a ti mismo, tu libertad, tu nueva vida. Y nosotras lo aceptamos, aprendimos a vivir sin ti, nos hicimos más fuerte. Y ahora, cuando te has enterado de que tenemos algo, decides volver. No, las cosas no funcionan así.
Andrés se quedó de pie, apretando la moneda en la mano. Su rostro cambiaba, palidecía, enrojecía, se contraía. En sus ojos se leía una furia mezclada con humillación. Estuve 5 años tirando de vosotras. Estalló de repente. ¿Sin mí no habríais sobrevivido? Te equivocas. Valeria no levantó la voz, pero cada palabra sonó dura. No tiraste de nosotras. Después de que te fueras, no recibimos ni un céntimo de ti. Ni uno. Mamá trabajaba en 2 sitios. Crecí viendo cómo se dejaba la piel, cómo llegaba a casa y se caía de agotamiento. Vi cómo ahorraba en sí misma para comprarme los libros de texto. Vi cómo lloraba por las noches, pensando que yo dormía. No tiraste de nosotras. Sin ti, después de que te fueras, empezamos a ser nosotras mismas. Un silencio pesado y opresivo se instaló en el ambiente. Andrés respiraba de forma agitada y ruidosa. Sus puños se cerraron. De repente, arrojó la moneda al suelo. Tintineó. Rebotó, rodó y desapareció bajo la cómoda. Pues iros al diablo. Bramó. Tuvisteis suerte con la herencia y ahora os creéis reinas. ¿Pero qué pasará cuando se acabe el dinero? No se acabará, dijo Carmen en voz baja, porque sabemos ganárnoslo. Sabemos trabajar, sabemos valorar lo que tenemos. Pero tú sigues siendo el mismo débil, cobarde, capaz solo de coger, pero no de dar. Andrés se dio la vuelta, recogió el ramo y las bolsas del suelo y lo tiró todo a un rincón. Quedaos con vuestra riqueza. No quiero nada de vosotras. Pues perfecto, respondió Valeria con calma. Váyase y no vuelva más. Corrió hacia la puerta. La abrió con tal fuerza que golpeó la pared. Salió a la calle sin siquiera mirar atrás. La cancela se cerró de un portazo. Se oyó el ruido de un motor. ¿Había venido en taxi? Y el coche esperaba en la puerta. Valeria cerró la puerta. Sonó el cerrojo. Se apoyó de espaldas en ella. Cerró los ojos. Respiraba hondo, tratando de calmar su corazón desbocado. Carmen abrazó a su hija. Lo has hecho muy bien, susurró. Eres muy fuerte. Solo he dicho la verdad, respondió Valeria en voz baja, abriendo los ojos. Tenía que oírla. Se quedaron escuchando cómo el coche se alejaba por la calle. El sonido del motor se fue apagando, cada vez más tenue, hasta desaparecer por completo. El silencio regresó. Su silencio, pacífico, tranquilo. Valeria se separó, fue al salón y recogió el ramo. Las rosas eran frescas, preciosas. Qué pena tirarlas. Las puso en un jarrón, pero lo llevó a la cocina, lejos de la vista. Carmen recogió las bolsas, miró dentro, cajas de bombones caros, algo de bisutería. Todo parecía ridículo, vulgar, comprado deprisa y corriendo, sin alma, por cumplir. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Carmen. Lo donaremos a un refugio, dijo Valeria. Que al menos le sirva a alguien. Carmen asintió. La tarde continuó. Cenaron en silencio. Cada una pensaba en sus cosas. Luego se sentaron en el salón frente a la chimenea. El fuego crepitaba, proyectando sombras en las paredes. Valeria miraba las llamas y los pensamientos daban vueltas en su cabeza. Esperaba que el encuentro con su padre fuera más difícil, que hubiera lágrimas, gritos, dolor. Pero en su lugar sentía calma. Una calma fría, limpia, liberadora. Mamá, dijo, sin apartar la vista del fuego, no siento nada. Ni rabia, ni rencor, nada. Para mí es un extraño. Es normal, respondió Carmen. Es un extraño. Se convirtió en uno cuando se fue. ¿Lo has perdonado? Carmen se quedó pensativa. Lo he perdonado en el sentido de que lo he dejado ir. He dejado de guardar ese dolor dentro. Pero no puedo ni quiero olvidar. Es parte de mí, parte de nuestra historia. Me ha enseñado mucho. Valeria asintió. ¿Crees que volverá? No lo sé. Quizás, pero si vuelve, sabremos qué hacer. Volvieron a quedarse en silencio. El fuego se consumía, las brasas se apagaban. Carmen se levantó y echó más leña. Las chispas volaron hacia arriba y se posaron. El calor se extendió por la habitación. Valeria pensaba en lo que vendría después. Andrés había recibido su respuesta. Había recibido su euro. Ahora su vida continuaría sin él, como había continuado durante esos 14 años. A la mañana siguiente, Valeria se despertó temprano. Miró por la ventana. El sol salía sobre la ciudad, comenzando un nuevo día. Sonrió. Un nuevo día. Limpio. Sin un pasado que la arrastrara hacia atrás. Carmen ya estaba en la cocina, preparando el desayuno. Comieron. Hablaron de los planes del día. Valeria iba a la universidad. Carmen esperaba a unos clientes. Un encargo de cortinas para un gran salón. La vida seguía su curso. Y eso estaba bien. Pasaron 3 meses desde aquella tarde en que Andrés se presentó en su puerta. 3 meses en los que la vida volvió a su cauce habitual. Valeria defendió su proyecto de fin de curso con matrícula de honor y recibió una oferta de prácticas en un importante estudio de arquitectura.
Carmen amplió su taller. Tenía tantos encargos que contrató a una ayudante, una joven llamada Svetlana, que cosía rápido y con esmero. La casa floreció. Carmen plantó un parterre junto al porche, con rosas, peonías y lavanda. Por las tardes, ella y Valeria se sentaban en la terraza, bebían té y veían cómo el sol se ponía tras los árboles. Eran días felices, tranquilos, sosegados, llenos de pequeñas alegrías. Una mañana, llamaron a la puerta. Valeria justo se preparaba para ir a las prácticas, ya se había puesto la chaqueta y había cogido la bolsa con los planos. Carmen estaba en el taller, trabajando en un encargo. La joven abrió la puerta y se quedó helada. En el umbral estaba Andrés. Tenía mucho peor aspecto que la última vez. El rostro demacrado, las mejillas hundidas, ojeras oscuras bajo los ojos. El traje estaba arrugado, los zapatos sucios. Olía ligeramente a alcohol. No mucho, pero se notaba. Era un hombre al que la vida había golpeado sin piedad. En la mano sostenía un sobre blanco normal, gastado por los bordes. Valeria, empezó, con voz ronca. Necesito hablar contigo, por favor. Valeria quiso cerrar la puerta, pero algo la detuvo. Quizás la curiosidad, quizás la lástima. Retrocedió en silencio, dejándolo pasar. Andrés entró, miró a su alrededor. En el vestíbulo olía a café y a bollería recién hecha. En las paredes colgaban fotos. Carmen y Valeria delante de la casa, en el porche, en el jardín. Felices, sonriente. Sin él. «Qué bonito lo tenéis», murmuró. Valeria no respondió. Pasó al salón y se sentó en un sillón junto a la chimenea. Andrés se quedó de pie, estrujando el sobre en sus manos. «¿Qué quiere?», preguntó Valeria con frialdad. Andrés inspiró hondo y expiró. «He venido a devolver la deuda. En parte. Lo que he podido reunir». Le tendió el sobre. Valeria no lo cogió. «La deuda, la pensión alimenticia, la que no pagué en todos estos años. He calculado que, si pagara el mínimo que marca la ley, saldría una suma enorme. Nunca podría pagarla. Pero he traído 10.000 euros. Es todo lo que tengo. Cógelos, por favor». Valeria miró el sobre, luego a su padre. En sus ojos se leía una extraña mezcla de esperanza y miedo. «¿Para qué?», preguntó en voz baja. «Porque debo hacerlo. Porque eres mi hija. Y no quiero que pienses que soy un completo desastre». «¿Ah? Entonces es para qué. En su vejez, no pueda pedirme usted a mí la pensión». La voz de Valeria seguía siendo tranquila, pero adquirió un tono acerado. «¿Sabe qué? Según la ley, los hijos están obligados a mantener a sus padres ancianos si estos lo necesitan». Andrés palideció. El sobre tembló en sus manos. «No. Quiero decir, sí, he oído hablar de esa ley, pero no he venido por eso». «¿Entonces por qué?». Se dejó caer en el borde del sofá. Dejó el sobre en la mesita de centro. «Valeria, estoy mal, muy mal. Elena me dejó. Dijo que soy un fracasado, que no hay nada que sacar de mí. Perdí el trabajo, recortes por la crisis. Alquilo una habitación en un piso compartido en las afueras. Apenas me llega el dinero para comer. Bebo. Sé que bebo, pero no puedo parar. Estoy en el fondo, ¿entiendes? En lo más hondo. Y cuando llegué ahí, por primera vez en 14 años, me puse a pensar en lo que hice». Levantó la cabeza y miró a Valeria. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «Eras tan pequeña 5 años. Y me preguntaste, papá, ¿vas a volver?». Y yo ni siquiera me di la vuelta. Me fui como un cobarde. Y durante todos estos años me convencí de que había hecho lo correcto, de que tenía derecho a la felicidad, a una nueva vida. Pero no era verdad. Simplemente fui un débil, un cobarde, un egoísta». Valeria guardó silencio, mirando a su padre sin sentir nada. Ni lástima, ni rabia, solo vacío. «¿Y qué quiere ahora?», preguntó finalmente. «¿El perdón? La redención. Quiero al menos intentarlo, devolver algo. Estos 10.000 euros es todo lo que he podido ahorrar en 3 meses, vendiendo cosas, haciendo chapuzas donde podía. Sé que no cubre ni una centésima parte de la deuda, pero es lo que puedo dar». Valeria se levantó, se acercó a la ventana y miró el jardín, donde florecían las rosas, y la terraza, donde estaban los sillones de mimbre. Todo aquello lo habían creado ellas solas, su madre y ella. Sin él, su dinero no les hacía falta, nunca les había hecho falta. «¿Sabe qué es lo peor?», dijo en voz baja, sin volverse. «No que se fuera, no que no ayudara, sino que ni siquiera intentó saber cómo estábamos. Le daba igual, durante 14 años. Y ahora, cuando todo se le ha venido abajo, se acuerda de nosotras. Lo reconozco». «No, no lo reconoce». Valeria se giró bruscamente. «Intenta comprar una indulgencia. Trae 10.000 euros y cree que con eso arregla algo. Pero no se arregla nada. Nada». Andrés estaba sentado, con la cabeza gacha. Le temblaban los hombros. «Lo sé, lo entiendo todo.
pero no puedo quedarme sin hacer nada. Tengo que intentarlo. Al menos. Valeria cogió el sobre de la mesa. Lo abrió. Dentro había billetes, de 100 y de 1000, arrugados, gastados, claramente reunidos con esfuerzo, céntimo a céntimo. Miró aquel dinero y comprendió que para Andrés era, de verdad, todo lo que tenía. Pero a ella no le hacía falta. Es tarde, dijo, tendiéndole el sobre de vuelta. Es tarde, ¿me oye? Cuando tenía 5, 6, 10 años, entonces este dinero habría significado algo. Entonces se podría haber usado para comprarme zapatos, libros, comida. Entonces mamá no habría trabajado hasta la extenuación en 2 sitios. Pero ahora tengo 19 años. Soy adulta, estudio, trabajo, gano mi propio dinero. No necesito su dinero. Gástelo en usted. Cómprese comida. Deje de beber, cuídese. Es lo mejor que puede hacer. Andrés no cogió el sobre. Miraba a su hija, y las lágrimas le corrían por las mejillas. Entonces, ¿ya no puedo arreglar nada? ¿Arreglarlo? No. El pasado no se puede cambiar, pero puede cambiar el futuro. Su futuro. Convertirse en una persona de la que no haya que avergonzarse. ¿Pero esa es su elección? No la mía. ¿Y tú algún día me perdonarás? Valeria se quedó pensativa. Miró a su padre durante un largo rato. No lo sé. Quizás algún día. Pero ahora no. Ahora solo quiero que se vaya y no vuelva más. Mi madre y yo hemos construido nuestra vida sin usted. Y es una buena vida. No necesitamos cambiar nada. Pero si me pongo muy mal, si enfermo, si envejezco. Le pagaré la pensión si es a eso a lo que se refiere, lo interrumpió Valeria. La ley dice que los hijos deben mantener a sus padres, pero la ley también da derecho a negarse si el progenitor eludió sus obligaciones. Y usted las eludió durante 14 años. Tengo todos los documentos que lo demuestran, la sentencia judicial que ignoró, todas las notificaciones que mamá le envió intentando encontrarlo. Todo está documentado. Así que no se preocupe, no recibirá nada de mí. Estamos en paz para siempre. Andrés se cubrió la cara con las manos. Le temblaban los hombros por sollozos silenciosos. Valeria se quedó mirándolo, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. Del taller salió Carmen. Había oído voces y vino a ver qué pasaba. Vio a Andrés y su rostro se endureció. ¿Otra vez aquí?, preguntó con frialdad. Andrés levantó la cabeza y miró a su exmujer. Carmen, lo he intentado. ¿He traído dinero? ¿La pensión? Al menos una parte. Pero Valeria no ha querido cogerlo. Carmen se acercó. Cogió el sobre que su hija aún sostenía en la mano. Miró dentro y soltó una risa seca. 10.000 euros por 14 años. ¡Qué generoso! Es todo lo que tengo. ¿Sabes, Andrés? Hubo un tiempo en que este dinero habría significado algo. Cuando Valeria era pequeña, cuando yo fregaba suelos para comprarle pan, entonces lo habría aceptado con gratitud. Arrojó el sobre a la mesa. Pero ahora no necesitamos nada de ti. Ni dinero, ni arrepentimiento, ni intentos de expiar tu culpa. Es demasiado tarde. Carmen, perdóname. Te perdoné hace muchos años. ¿Te perdoné para poder seguir viviendo? Para no cargar con ese peso. Pero perdonar no significa olvidar. Y no significa que quiera verte en mi vida. Coge tu dinero y vete. Y no vuelvas más, ni a nuestra casa ni a nosotras. No tienes sitio aquí. ¿Entendido? Andrés asintió. Se levantó lentamente, cogió el sobre y se dirigió a la salida. En la puerta, se volvió. Tenía la esperanza de poder cambiar algo, de ser mejor. Pero supongo que para algunas cosas, de verdad es demasiado tarde. Sí, lo es, dijo Valeria en voz baja. Pero eso no significa que no pueda cambiar por usted mismo. Viva con dignidad. No por nosotras, sino por usted. Él asintió, abrió la puerta y salió. Carmen y Valeria se quedaron escuchando cómo sus pasos se alejaban por el sendero, cómo crujía la cancela, cómo el sonido de sus pasos se apagaba en la calle. ¿Crees que cambiará?, preguntó Valeria en voz baja. No lo sé, cariño, no lo sé, pero ya no es asunto nuestro. Volvieron a sus quehaceres. Carmen al taller, Valeria a sus prácticas. La vida continuaba, como antes, su vida, tranquila y ordenada. Andrés caminaba por la calle, apretando en el bolsillo el sobre con el dinero. En su cabeza resonaban las palabras de Valeria: es tarde, demasiado tarde, pero quizás, de verdad, valía la pena al menos intentar ser mejor. No por ellas, sino por él mismo. Entró en una tienda, compró pan, leche, té y volvió a su piso compartido. La habitación era diminuta, sucia, con el papel de las paredes desconchado y un grifo que goteaba. Se sentó en la cama, sacó el sobre, contó el dinero. 10.000 euros. Ahorrando, le duraría un mes. Entonces su mirada se posó en una botella de ginebra que había en el alféizar, medio vacía. La miró durante un largo rato, luego se levantó, la cogió y vertió el contenido en el fregadero.
Tiró la botella a la basura. Quizás era un comienzo, o quizás no. Pero al menos era un intento. Andrés abrió la ventana, dejando entrar aire fresco. La habitación se ventiló, se hizo más fácil respirar. Se sentó a la mesa, sacó de un cajón una vieja agenda. Allí estaban los teléfonos de gente con la que había trabajado. Quizás alguno podría ayudarle a encontrar un trabajo, cualquier cosa. Empezó a pasar las páginas, recordando nombres, caras. Muchos de ellos seguramente ya lo habrían olvidado, pero valía la pena intentarlo. No podía seguir viviendo así. En la miseria, en la borrachera, en la autocompasión. Valeria tenía razón. Tenía que cambiar. No por un perdón que, de todos modos, no obtendría, sino por él mismo. ¿Y en la casa señorial? La vida seguía su curso. Valeria volvió por la tarde. Le contó a su madre el nuevo proyecto que le habían confiado. Carmen terminó el encargo. Empaquetó las cortinas. Llamó al cliente. Cenaron juntas. Se sentaron en el porche. Bebieron té. «Mamá», dijo Valeria, mirando el atardecer, «¿sabes? Ni siquiera siento pena por él. Solo quiero que seamos felices». Y lo somos. Carmen abrazó a su hija por los hombros. «¿Somos felices? Hija. Muy felices». Y era verdad. Habían construido su vida sin él. Y era una vida buena. Luminosa. Correcta. Pasaron varias semanas más. Andrés no volvió. No llamó. Se disolvió. Como 14 años atrás. Valeria a veces pensaba en él, fugazmente, sin emoción. Se preguntaba si viviría, cómo le iría, pero no lo suficiente como para intentar averiguarlo. Y la vida continuaba. Carmen conoció a un hombre, Íñigo, un ingeniero, viudo. Se conocieron en una tienda de telas, se pusieron a hablar y empezaron a salir. Íñigo era un buen hombre, tranquilo, fiable, amable. Valeria se alegró por su madre. Esta florecía, rejuvenecía a ojos vista. Valeria defendió su proyecto de fin de carrera con matrícula de honor. Recibió una oferta de trabajo en una importante firma de arquitectura. Empezó a construir su carrera. Tenía un novio, un compañero, un arquitecto con talento con el que trabajaba en un proyecto. Todo encajaba. Y una de esas tardes, sentados los tres en el porche, Carmen, Valeria e Íñigo, Valeria pensó de repente en lo extraña que es la vida. El padre que debería haber estado a su lado, desapareció, y un extraño llegó y se convirtió en alguien más cercano que él. Pero quizás así es como debía ser. La familia no es solo la sangre. Son los que están a tu lado, los que te apoyan, los que te quieren de verdad. Pasaron 2 años que lo cambiaron todo de forma definitiva e irrevocable. Valeria cumplió 21 años. Terminó la universidad con las mejores notas y recibió una oferta de una gran empresa de arquitectura. Sus proyectos obtenían reconocimiento, se escribía sobre ella en publicaciones profesionales. La joven ascendía rápidamente en su carrera, llena de ideas y ambiciones. Carmen se casó con Íñigo. La boda fue tranquila, familiar, solo con los amigos más cercanos. Valeria fue la testigo, y cuando su madre dijo sí, quiero, la joven lloró de felicidad. Por fin, Carmen había encontrado a alguien que la valoraba, la quería y la respetaba. Íñigo la trataba como a una reina, la ayudaba y apoyaba en todo. Eran felices, de verdad. La casa se convirtió en un verdadero hogar, acogedor, cálido, vivo. Carmen e Íñigo vivían en la primera planta. Valeria ocupaba la segunda. Cada uno tenía su espacio, su vida, pero seguían siendo una familia. Los domingos se reunían alrededor de la gran mesa, cocinaban juntos, hablaban hasta tarde, hacían planes. En esos 2 años, Valeria no solo trabajó en la empresa de arquitectura, sino que también abrió su propio pequeño negocio. En la planta baja de la casa, donde antes había una lavacía, montó una acogedora cafetería. Era un local íntimo, para 20 personas, con un interiorismo de autor que ella misma diseñó. Vigas de madera en el techo, grandes ventanales con vistas al jardín, sillones cómodos, estanterías con libros. El lugar se hizo popular rápidamente entre los vecinos. La gente venía a trabajar con sus portátiles, a reunirse con amigos o simplemente a relajarse. Valeria salía con Marcos, un arquitecto de su empresa. Se conocieron en un proyecto conjunto y la conexión fue inmediata. Marcos era inteligente, talentoso, con un gran sentido del humor. Entendía a Valeria a la perfección, apoyaba sus ambiciones y admiraba su trabajo. Eran parecidos. Ambos adictos al trabajo, ambos enamorados de su profesión, ambos soñaban con grandes logros. Nadie se acordaba de André. Había desaparecido de sus vidas como si nunca hubiera existido. Valeria a veces se preguntaba si estaría vivo, dónde, cómo. Pero eran pensamientos fugaces, sin emoción, simple curiosidad. Y una tarde, cuando Valeria volvía del trabajo, lo vio. Fue a principios de otoño.
Anochecía pronto, las calles estaban iluminadas por las farolas. Valeria salía de la oficina, cansada tras un largo día, y se dirigía a la parada del autobús. En la esquina, junto a una pequeña tienda, había un hombre, delgado, con una chaqueta raída y la cara sin afeitar. Sostenía una botella envuelta en una bolsa y pedía algo a los transeúntes. Valeria pasó de largo, pero algo la hizo volverse. Su mirada se posó en el perfil del hombre y sintió un vuelco en el corazón. Lo reconoció. Su padre. Había cambiado hasta volverse irreconocible. El rostro demacrado, cubierto de una red de arrugas, el pelo canoso y revuelto, la ropa sucia, rota. Parecía un típico sin techo, hundido, perdido, sin nadie en el mundo. Valeria se quedó mirándolo. Dentro de ella luchaban sentimientos encontrados, lástima, indiferencia, un extraño dolor. Podía pasar de largo. Debía pasar de largo. Él había tomado su decisión muchos años atrás, pero sus piernas no se movían. Andrés giró la cabeza y sus miradas se cruzaron. Se quedó paralizado. En sus ojos brilló el reconocimiento, luego la vergüenza. Se dio la vuelta. Intentó irse, pero tropezó y casi se cae. Valeria se acercó. ¿Está enfermo?, preguntó en voz baja. Andrés no levantó la cabeza. No es asunto tuyo. Vete. Olvida que me has visto. ¿Cuándo fue la última vez que comió algo decente? Él guardó silencio. Valeria sacó la cartera y le tendió varios billetes. Cómprese comida. No alcohol. Comida. Andrés miró el dinero. Luego a su hija. Las lágrimas rodaron por sus sucias mejillas. ¿Para qué? No me lo merezco. No es para usted. Es para mí. Para poder vivir tranquila, sabiendo que hice lo que pude. Le metió el dinero en la mano, se dio la vuelta y se fue. El corazón le latía con fuerza. Tenía un nudo en la garganta. No miró atrás. En casa, Valeria se sentó un largo rato junto a la ventana, mirando la oscuridad. No podía quitarse de la cabeza su rostro. Demacrado, enfermo, lleno de desesperación. Era un hombre roto, viviendo sus últimos días. No pudo dormir esa noche. Daba vueltas en la cama, pensando. Por la mañana, tomó una decisión. Al día siguiente, Valeria fue a los barrios donde solían reunirse los sin techo. Buscó a Andrés durante varias horas. Finalmente, lo encontró. Estaba sentado en un banco del parque, arrebujado en su vieja chaqueta. A su lado había una bolsa de comida vacía. Así que le había hecho caso, había comprado comida en lugar de alcohol. Valeria se sentó a su lado. «Venga conmigo». Andrés levantó la cabeza y la miró, perplejo. «¿A dónde?» «Al hospital. Tienen que hacerle un chequeo, ponerlo en orden». «¿Por qué haces esto?» «Yo te abandoné. Abandoné a tu madre. No tengo derecho». «¿Usted no?» «Pero yo sí. Yo no soy usted. No abandono a la gente necesitada, aunque se lo merezcan. Vamos». Andrés miró a su hija durante un largo rato, incrédulo. Luego, asintió lentamente. En el hospital lo examinaron. El diagnóstico no fue alentador: cirrosis hepática en fase inicial, desnutrición, avitaminosis, múltiples enfermedades crónicas. El médico le dijo a Valeria sin rodeos: si sigue bebiendo y viviendo en la calle, le quedan 3 meses, no más. Pero si empezaba un tratamiento, seguía una rutina y comía adecuadamente, había una posibilidad de estabilizar su estado. Podría vivir, pero el alcohol estaba prohibido para siempre. Valeria asintió. «Trátenlo. Yo pagaré todo lo necesario». Andrés estaba tumbado en la cama del hospital, escuchando en silencio. Cuando el médico se fue, se echó a llorar. «¿Por qué haces esto?» Graznó. «No me lo merezco. Porque no soy responsable de sus actos. Soy responsable de los míos. Y no quiero ser la persona que pasa de largo ante alguien que se está muriendo. Aunque esa persona sea usted. Te lo devolveré. De alguna manera, te lo devolveré. No devuelva nada. Simplemente viva como una persona decente. Y no vuelva a acercarse a nosotras nunca más, si no cambia por completo». Se levantó y se fue, sin mirar atrás. En casa, Valeria se lo contó todo a su madre. Carmen escuchó en silencio. Luego abrazó a su hija. «¿Has hecho lo correcto? Hija, has demostrado lo que significa ser una persona. Estoy orgullosa de ti». «Pero mamá, él fue un mal marido y un mal padre». «Pero eso no significa que nosotras debamos ser como él. Estamos por encima de eso». Íñigo también apoyó la decisión de Valeria. Dijo que la misericordia es una fortaleza, no una debilidad. Andrés pasó 3 semanas en el hospital. Lo trataron, lo alimentaron, lo asearon. Poco a poco, empezó a recuperarse. Su rostro adquirió un color más saludable, sus ojos se aclararon. Los médicos decían que mejoraba, pero que debía seguir estrictamente todas las recomendaciones. Valeria lo visitó 2 veces. La primera, una semana después de ingresarlo. Andrés estaba tumbado, mirando al techo. Al ver a su hija, intentó incorporarse,
No se mueva. Quédese tumbado, dijo Valeria, sentándose en una silla a su lado. ¿Cómo se encuentra? Mejor. Mucho mejor. Valeria, yo no sé cómo agradecértelo. No me lo agradezca. Simplemente cambie. Cuando le den el alta, ¿qué va a hacer? Andrés bajó la cabeza. No lo sé. No tengo dónde vivir. Ni trabajo. Supongo que volveré a la calle. No. Lo he pensado. Tengo una cafetería. Necesito un ayudante y alguien que cuide el jardín. No es un trabajo difícil, pero es estable. El sueldo no es mucho, pero es fijo. ¿Se ve capaz? Andrés miró fijamente a su hija, sin poder creer lo que oía. ¿Me ofreces un trabajo? Le ofrezco una oportunidad. La última. Si recae, si bebe una sola vez, se acabó. No habrá más oportunidades. ¿Entendido? Él asintió, y las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. No te fallaré. Te juro que lo cambiaré todo. La segunda vez, Valeria fue el día del alta. Le llevó a Andrés ropa limpia, sencilla pero decente, vaqueros, un jersey, una chaqueta, zapatos. Se cambió, se miró en el espejo y no se reconoció. Limpio, afeitado, con ropa normal, casi como antes. Solo sus ojos eran diferentes, cansados, pero con una nueva determinación. Valeria lo llevó a un apartamento que había alquilado en las afueras. ¿De una habitación? Pequeño, pero limpio y acogedor. Los muebles eran muy sencillos, pero tenía todo lo necesario. Esta es su casa. Los 3 primeros meses los pagaré yo, luego pagará usted con su sueldo. La nevera está llena para una semana. No tenga alcohol en casa. Nunca. Aquí tiene un adelanto. Mañana a las 9 de la mañana lo espero en la cafetería. No llegue tarde. Andrés estaba de pie en medio de la habitación, mirando a su alrededor, sin creer que aquello le estuviera pasando. Valeria, ¿por qué haces todo esto? Ella lo miró durante un largo rato, seria. Porque quiero creer que la gente puede cambiar, que hasta la persona más perdida puede encontrar el camino de vuelta. No traicione mi fe. No lo haré. Te lo prometo. Se fue, dejándolo solo. Andrés se sentó en el sofá, se cubrió la cara con las manos y lloró. Por primera vez en muchos años, no lloraba de autocompasión, sino de gratitud, de vergüenza, de ser consciente de la oportunidad que le habían dado. A la mañana siguiente, llegó a la cafetería a las 9 en punto, limpio, afeitado, con la ropa que le había dado Valeria. La joven lo recibió, le enseñó dónde estaba todo y le explicó sus tareas. Preparará cafés, tés, bebidas sencillas. Nada complicado. También tendrá que mantener limpio el local, limpiar las mesas, recoger los platos. Después de comer, trabajará en el jardín, regar las flores, cortar el césped, mantenerlo todo en orden. El horario es de 9 a 6. El lunes es su día libre. ¿Alguna pregunta? No. Todo claro. Pues empiece. Los primeros días fueron difíciles. Andrés había perdido la costumbre de trabajar. Las manos no le obedecían, todo se le caía. Pero se esforzó al máximo. Llegaba antes, se iba más tarde, hacía todo lo que le pedían e incluso más. Los clientes de la cafetería lo trataban de distintas maneras. Algunos con recelo, otros con curiosidad. Pero él era amable, sonriente, intentaba hacerlo todo perfecto. Poco a poco, su vida empezó a encauzarse. Se levantaba a las 6, hacía algo de ejercicio, desayunaba y se iba a trabajar. Trabajaba con esmero, sin chapuz. Después del trabajo, volvía a casa, preparaba la cena, leía los libros que encontró en el apartamento. Apenas veía la televisión, no bebía alcohol, ni una gota. La tentación era enorme, sobre todo las primeras semanas, pero se mantuvo firme. Recordaba la promesa que le había hecho a Valeria. Pasó un mes. Valeria observaba a su padre desde la distancia. Veía cómo se esforzaba, cómo cambiaba. La piel se le veía más sana, los ojos más claros, sus movimientos eran más seguros. Se estaba convirtiendo en una persona normal. Una tarde, cuando la cafetería ya había cerrado, Valeria se acercó a Andrés. ¿Qué tal? Bien, gracias por darme esta oportunidad. Lo está haciendo bien. Siga así. Quiso irse, pero Andrés la detuvo. Valeria, espera. Necesito decirte algo. Entiendo que ninguna palabra puede arreglar lo que hice. Te abandoné a tu madre, no pagué la pensión, no me interesé por cómo vivíais. Fui un egoísta, un cobarde, un débil. Y pagué por ello. Lo perdí todo, toqué fondo. Y si no fuera por ti, habría muerto allí, en la miseria. Me salvaste no porque me lo mereciera, sino porque eres una persona de verdad. Y quiero que sepas que estoy cambiando cada día. Ya no soy el que era. Y aunque tú y tu madre nunca me perdonéis, voy a vivir con dignidad. Por mí, por el recuerdo de quién podría haber sido. Valeria escuchaba y sentía como algo se derretía en su interior. El muro de hielo que había construido a su alrededor empezaba a fundirse. Siga trabajando en usted mismo, dijo en voz baja.
El tiempo dirá. Pasaron otros 2 meses. Andrés trabajaba sin queja alguna. Los clientes de la cafetería le cogieron cariño. Siempre era amable, preparaba un café delicioso, sabía cómo mantener una conversación. El jardín estaba espléndido, las flores lucían, el césped estaba perfectamente cortado, los senderos limpios. Un día, entró en la cafetería una mujer. Tendría unos 45 años. Vestía con modestia, tenía una mirada cansada y un rostro amable. Pidió un café y se sentó junto a la ventana con un libro. Andrés le llevó el pedido y se pusieron a hablar. Resultó que la mujer se llamaba Vera. Trabajaba como enfermera en el centro de salud de al lado. Se había divorciado hacía poco y vivía sola. Vera empezó a ir con regularidad. Siempre pedía café, siempre se sentaba en la mesa junto a la ventana, siempre saludaba a Andrés. Entre ellos surgió una amistad. Hablaban de libros, de la vida, de sueños. Andrés le contó su historia, sin ocultar nada, sin adornarla. Vera lo escuchó y le dijo, lo importante es que se ha levantado. Muchos se quedan en el fondo, pero usted encontró la fuerza para cambiar. Eso es digno de respeto. Poco a poco, entre ellos surgió algo más que una amistad. Vera invitaba a Andrés a pasear. Iban al parque, hablaban durante horas. Andrés, por primera vez en muchos años, sintió que alguien lo necesitaba. No por lástima, sino de verdad. Pasó medio año desde que Andrés empezó a trabajar en la cafetería. El invierno dio paso a la primavera, la ciudad floreció. Andrés se había transformado hasta ser irreconocible. Había ganado peso, estaba más fuerte, su rostro había rejuvenecido. Vestía con esmero, se cuidaba, salía con Vera y eran felices. Una tarde, Valeria invitó a Andrés a su casa. Él fue nervioso. No había estado en la casa desde el día en que apareció con los 10.000 euros. Carmen lo recibió en la puerta. Se miraron durante un largo rato, en silencio. Luego, Carmen le tendió la mano. Hola, Andrés. Hola, Carmen. Entraron en el salón, se sentaron a la mesa. Íñigo también estaba allí, como un observador silencioso. He oído que trabajas bien, dijo Carmen. Valeria está contenta. Lo intento. Me esfuerzo mucho. Se nota. Has cambiado. Por fuera y, parece, que por dentro también. Andrés asintió. Carmen, quiero pediros perdón por todo. Fui un canalla. Un egoísta. Solo pensaba en mí. Y recibí mi merecido. Pero gracias a Valeria, tuve una oportunidad. Y estoy cambiando. Soy otro. No pido que olvidéis. No pido que volvamos a lo de antes. Solo quiero que sepas que me arrepiento. ¿De verdad? Carmen lo miró durante un largo rato. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Te creo. Y te perdono. No por ti, sino por mí, para no seguir cargando con este peso. Andrés guardó silencio y bajó la cabeza. Valeria se levantó, se acercó a su padre y le puso una mano en el hombro. Le damos una segunda oportunidad. No la desperdicie. Andrés levantó la cabeza y miró a su hija. No lo haré. Lo prometo. Desde esa tarde, la vida cambió. Andrés siguió trabajando en la cafetería, saliendo con Vera, viviendo una vida normal. A veces iba de visita a casa de Carmen y Valeria, no a menudo, una vez al mes, sin imponerse. Bebían té. Hablaban. La relación era cordial, tranquila. No como antes, pero sin hostilidad. Una tarde de primavera, casi un año después de que Valeria encontrara a Andrés en la calle, estaban sentados en el porche de la casa. Carmen, Íñigo, Valeria, Marcos y Andrés bebían té. Hablaban de sus planes. Andrés contaba que Vera había aceptado casarse con él, que iban a vivir juntos. Soy feliz, decía. Y en su voz sonaba una sinceridad palpable. Por primera vez en muchos años, soy feliz de verdad. Y es gracias a vosotras. Gracias a Valeria, que no pasó de largo, que me dio una oportunidad. Valeria sonrió. Usted mismo la aprovechó. Es mérito suyo. No, es tuyo. Tú me enseñaste lo que significa ser una persona. Me salvaste no solo física, sino también moralmente. Me devolviste la fe en mí mismo. Carmen escuchaba y también sonreía. Íñigo estaba sentado a su lado, cogiéndole la mano. Marcos abrazaba a Valeria por los hombros. Todo estaba bien. Tranquilo, en calma, correcto. El sol se ponía tras los árboles, tiñendo de oro sus copas. El viento susurraba entre las hojas, un pájaro cantaba en alguna parte. El mundo era hermoso. Valeria contemplaba la escena y pensaba en el largo camino que habían recorrido. Desde aquella escena matutina, con una niña de 5 años llorando junto a la puerta, hasta este momento. Cuántos años, cuánto dolor, cuántas lágrimas, cuánta lucha. Pero habían resistido, se habían hecho más fuertes, habían aprendido a perdonar. Y eso era lo más importante. Perdonar no significaba olvidar.
No significaba que todo volviera a ser como antes, pero liberaba, permitía seguir viviendo sin el peso del odio. «Mamá», dijo Valeria en voz baja, «¿recuerdas aquella moneda? ¿El euro?» Carmen asintió. «Lo recuerdo. Sigo pensando en lo que significa. El precio de la conciencia, el precio del amor. Significa que hemos pasado por todo y hemos seguido siendo personas. Y eso vale más que todo el dinero del mundo». Valeria abrazó a su madre. Se quedaron así, mirando el atardecer, y ambas comprendieron que la historia había tenido un final justo. Cada uno había recibido lo que merecía. Andrés, una oportunidad para una nueva vida. Ellas, la paz y la felicidad. Y la moneda seguía en un marco, en una estantería de la habitación de Valeria, como un recordatorio del pasado, de lo que habían superado y de lo que habían logrado. Unos meses después, Andrés se casó con Vera. La boda fue modesta pero emotiva. Carmen y Valeria fueron, los felicitaron, les llevaron regalos. Andrés era feliz. Vera era una mujer buena y comprensiva. Conocía toda su historia y lo aceptaba tal como era. Andrés siguió trabajando de camarero y jardinero, Vera de enfermera. Vivían con sencillez, pero felices. Por las tardes paseaban por el parque, los fines de semana iban al campo. Andrés no volvió a probar el alcohol. Ni siquiera en su propia boda bebió más que zumo. Recordaba la promesa que se había hecho a sí mismo y a Valeria. Valeria consiguió un ascenso y se convirtió en socia junior de la empresa de arquitectura. Sus proyectos se materializaban uno tras otro. La cafetería prosperaba. Se había convertido en un lugar emblemático del barrio. Marcos le pidió matrimonio y empezaron a planificar la boda. Carmen e Íñigo viajaban. Disfrutaban de la vida. El taller funcionaba de forma estable. Daba beneficios. Eran felices. Y un día, un año después de aquella tarde en el porche, volvieron a reunirse todos. Carmen, Íñigo, Valeria, Marcos, Andrés y Vera celebraban el cumpleaños de Valeria. La mesa estaba animada, alegre. Reían, contaban anécdotas, hacían planes. Andrés estaba sentado un poco apartado, sonriendo en silencio. Miraba a Valeria, guapa, exitosa, feliz, y comprendía el milagro que había ocurrido. Podría haberlo perdido todo, haber muerto en la calle, sin nadie. Pero la hija a la que abandonó de niña lo había salvado, le había dado una oportunidad, no por lástima, no por obligación, sino por humanidad. Al final de la velada, cuando los invitados empezaron a marcharse, Valeria se acercó a Andrés. «Gracias por venir. Gracias por invitarme». Se quedaron mirándose. Tantas cosas había habido entre ellos. Dolor, traición, perdón, esperanza. «Lo ha conseguido», dijo Valeria en voz baja. «Ha cambiado. Estoy orgullosa de usted». Andrés la miró a los ojos. «Tú me cambiaste. Tú me enseñaste que hasta la persona más perdida puede encontrar el camino a casa. Gracias, hija. Gracias por todo». Fue la primera vez en muchos años, desde que la abandonó de niña, que la llamaba hija. Y esa palabra sonó correcta, sincera, merecida. Valeria abrazó a su padre. Un abrazo corto, pero fuerte. «Vivid felices. Ahora os lo merecéis». Andrés se fue con Vera. Valeria se quedó en el porche, siguiéndolos con la mirada. Carmen se acercó por detrás y abrazó a su hija por los hombros. «Hiciste lo correcto. Le diste una segunda vida. Y se la ha ganado. No de inmediato, pero se la ha ganado». Volvieron a entrar en la casa. Marcos e Íñigo hablaban junto a la chimenea. Valeria se unió a ellos. Carmen fue a la cocina a preparar té. La vida continuaba. Tranquila, feliz, correcta. Y en algún lugar, en una estantería, dentro de un marco, había una moneda. 1 euro. El símbolo del camino que habían recorrido. El símbolo del perdón que libera. El símbolo de que la verdadera riqueza no es el dinero, sino la capacidad de seguir siendo humano incluso cuando el mundo se desmorona a tu alrededor. A veces, el precio del perdón es solo 1 euro, pero solo puede pagarlo quien está dispuesto a cambiar de verdad. Y Andrés pagó ese precio con su nueva vida, con su trabajo, con su arrepentimiento. Y Valeria y Carmen obtuvieron algo más valioso que todo el dinero del mundo, la paz interior, la certeza de haber hecho lo correcto, de haber seguido siendo personas a pesar de todo. Pero en realidad, aquello no fue el final, sino el principio. El principio de una nueva historia. Una historia donde el pasado no te arrastra al fondo, sino que te enseña y te deja ir. Donde los errores se pueden corregir si de verdad se quiere. Donde el perdón es posible si se ha merecido. Y esa historia continuaba. Día tras día, año tras año, en la casa que se había convertido en un hogar, en la cafetería donde servían el mejor café de la ciudad, en la familia que se había reconstruido a sí misma tras pasar por el fuego y el agua. Y la moneda seguía en el marco, en la estantería. Un símbolo. Un recordatorio, una lección para quien estuviera dispuesto a escucharla.